Cuando tenía 14 años, mi familia se mudó de nuestra casa en Inglaterra a la República de Irlanda, donde vivimos durante 6 años más. Primero nos mudamos al noroeste del país, pero después de un año allí, nos trasladamos al centro de Irlanda, ya que mi padre consiguió un nuevo trabajo en Dublín. Mis padres compraron una cabaña a las afueras de un pueblo muy pequeño, que era un punto de paso entre dos ciudades más grandes. Este pueblo era tan pequeño y remoto que prácticamente no había nada que hacer. Pero no mucho tiempo después de mudarnos, y tras empezar a explorar la zona con mi border collie, Maisie, encontré una gran extensión de turbera con un bosque artificial. Cada fin de semana o durante las vacaciones escolares, salía a caminar por esta zona con mi perro, siguiendo una vía de tren utilizada para transportar turba. Sin embargo, tras meses caminando por esa misma turbera, finalmente dejé de ir. No recuerdo exactamente por qué, pero tal vez fue porque siempre sentía que estaba invadiendo propiedad privada, aunque no lo estaba, o porque la turbera era tan irregular que siempre regresaba a casa con ampollas horribles. Aunque dejé de ir a esa turbera, cerca de una de las ciudades donde iba al colegio había un bosque público. Como este bosque estaba a unos 20 minutos en coche, mi padre solía llevarnos a Maisie y a mí, dejarnos allí, y luego recogernos 2 o 3 horas más tarde. Lo que me encantaba de esos bosques era que siempre estaban tranquilos, solo de vez en cuando pasaba una familia, alguien paseando al perro o un corredor. Una tarde en particular volví a ese bosque con Maisie, donde mi padre nos recogería más tarde tras hacer unos recados. Caminando por el sendero ya empezaba a oscurecer. Queriendo regresar al aparcamiento antes de que oscureciera demasiado, decidí tomar un atajo por el bosque, por uno de los muchos senderos estrechos. Siguiendo uno de esos senderos, Maisie y yo encontramos una pequeña cabaña en forma de tipi hecha con troncos. Me encantaba jugar al escondite y a veces me escondía dentro del tipi cuando Maisie no me miraba, y ella pasaba varios minutos dando vueltas alrededor de la cabaña tratando de encontrarme, sin darse cuenta de que podía entrar. No estoy segura de si ese día jugué a eso con Maisie, pero al seguir ese mismo sendero, me di la vuelta para mirar detrás de mí. Mirando hacia la entrada, vi a un hombre caminando a unos 20 metros detrás, acababa de tomar ese sendero. Por alguna razón desconocida, tuve una sensación extraña e inmediata sobre ese hombre, aunque acababa de verlo. No puedo recordar ni describir cómo caminaba, pero su forma de andar me resultaba sospechosa. Siguiendo mi instinto o tal vez mi paranoia, rápidamente puse de nuevo la correa a Maisie y me apresuré por el sendero. Unos minutos después, aunque ya había regresado al sendero principal, la tarde ya se había vuelto mucho más oscura. Volví a mirar para ver si el hombre estaba detrás de mí, y aún podía verlo doblando la curva, ahora a solo 10 metros. Intenté convencerme de que solo estaba siendo paranoica, y que probablemente ese hombre no me seguía, pero mi intuición seguía diciéndome que algo no estaba bien. Pensando con anticipación, saqué mi teléfono para llamar a mi padre, para asegurarme de que ya estaba en el aparcamiento esperándome, pero no respondió. Como no contestó, supuse que aún estaba conduciendo y como todavía estaba en camino, solo esperaba que estuviera por llegar. Cuando llegué al aparcamiento ya estaba completamente oscuro y solo había un coche en la zona de estacionamiento, pero no era el de mi padre. Me senté en un banco de picnic a esperar que viniera a recogernos. Lo único que podía hacer era esperar que llegara pronto y que ese hombre extraño del bosque no me estuviera siguiendo. Un minuto o dos después, escuché los pasos de ese mismo hombre acercándose entre la oscuridad. Anticipando nerviosamente que pasara de largo, traté de distraerme con el teléfono o al menos parecer menos accesible. Por suerte, el hombre simplemente pasó completamente de largo. Entró en el aparcamiento, subió a su vehículo, el único coche allí, pero no se fue. Se quedó allí sentado dentro, con el motor y los faros encendidos. Debieron pasar unos 20 minutos, y mi padre todavía no llegaba pero ese mismo extraño sí seguía allí. Intentando llamar y enviar mensajes a mi padre para decirle que lo estaba esperando, no obtuve ninguna respuesta. Mientras seguía esperando, intenté racionalizar por qué ese hombre no se había marchado. Cualquier razón que se me ocurriera no me resultaba convincente y durante esos 20 o más minutos, estuve sentada fuera de ese bosque en completa oscuridad, sin escuchar nada más que el zumbido del motor de ese desconocido en el aire silencioso de la noche. Lo que hizo esta situación aún más angustiante fue que mi perra Maisie no dejaba de gimotear a mis pies, rascando la tierra bajo el banco hasta hacer un agujero sorprendentemente profundo. Maisie era, en general, una perra muy nerviosa y gimoteaba por todo, pero quizás también ella sentía que algo no estaba bien.
Afortunadamente, después de lo que pareció mucho más de 20 minutos, el hombre extraño, ya con el motor y las luces encendidas, dio marcha atrás, salió del aparcamiento y se fue por la carretera principal, dejando a Maisie y a mí en paz. Aunque ahora estábamos solas, prácticamente varadas frente a un bosque oscuro, no pude evitar sentir un gran suspiro de alivio. Mi padre finalmente vino a recogernos 10 minutos después de que el hombre finalmente decidiera marcharse. ¿Quieres saber cuál fue la excusa de mi padre por llegar tan tarde? Se olvidó de que tenía que recogernos. No sé si ese hombre realmente me estaba siguiendo por el bosque, y definitivamente no sé por qué se quedó sentado en su coche durante 20 minutos, pero si aprendí algo de esa experiencia sería lo siguiente. 1. Mi padre a veces puede ser un imbécil despreocupado, y 2. Nunca camines sola por el bosque al anochecer.